La primer presencia humana en el territorio que huella Asturias diose hay unos 300.000 años y atribuirse al Homo heidelbergensis hominium asentado en Europa hay entre 500.000 y 150.000 años. Non son restos humanos propiamente, sino de ferramientas que se atoparon en el concello actual de Valdés. Los restos humanos propiamente dichos más antiguos descubiertos hasta la fecha en Asturias son los que aparecieron en la cueva del Sidrón, en Piloña, en el año 1994, y pertenecen al Homo neanderthalensis, con una antigüedad de unos 100.000 años. Col paso del tiempo y ya en la edad de piedra, desde el 800 a.C. hasta la conquista romana en el 19 a.C., de manera aproximada, delles foleas migratorias indoeuropeas, incluyendo pueblos del tronco celta, instaláronse en el noroeste de la península ibérica, amestándose con la población existente. Los que vivían alrededor del río Astura pasaron a ser conocidos con el nombre de Astures, y así siguieron siendo denominados por los romanos cuando contautaron con ellos en el siglo I a.C. Entre el 29 y el 19 a.C., los astures lucharon contra los romanos para defender el su territorio, el cabero en caer de la península ibérica en manes de Roma. Eliminada la resistencia, el Imperio Romano procedió a explotar la tierra de los astures en el su propio beneficio, con especial interés en el oro. En este tiempo principia la romanización de Asturias, entre lo que destaca el uso del latín, que más adelante llevará a la creación de la lengua asturiana. En el año 476 deseaba de existir de manera formal el Imperio Romano de Occidente, aunque en Asturias y en el resto de Hispania el poder de Roma ya hacía años que fuera sustituido por el de los pueblos germánicos llegados décadas atrás. Esos pueblos eran los suevos, los vándalos, los alanos y, por supuesto, los visigodos. De estos años hay poca información, aunque un aspecto importante es la cristianización que viene de ellos. Cuando se inicia el reino astur en el siglo VIII, el cristianismo es hegemónico, da fechu. Aunque les cróniques falen de represión del paganismo en épocas tan tardías como la de el rey Ramiro, entre los años 842 y 850. Al morrer García I, 910-914, Ordoño II llevó la capital del reino de Asturias a León, creándose el reino de León, que se expandió hacia el sur quitando tierras a los musulmanes. En el siglo XI, Castilla, un condado de León, fúndase con la corona de León, formando el reino de Castilla. Con estos pasos, la nobleza asturiana, que llegó a rebelarse contra la corona de Castilla, perdió importancia y Asturias replegóse sobre sí misma, entrando en una progresiva fase de aislamiento que va a durar siglos y que la deja fuera de los grandes acontecimientos históricos del medievo hispánico. Asturias torna a escribir una página importante en la historia en el año 1808, con el levantamiento de las Xuntas Generales contra la invasión francesa, lo que llevó a la organización de un ejército asturiano propio y al envío de embajadores a Inglaterra para pedir sofitu na lucha contra el ejército francés. Además, esto supuso la creación de la bandera de Asturias, similar a la actual, que lleva la cruz de la victoria y el lema Asturias en xamás vencía. Con la revolución industrial, Asturias ocupará un papel importante dentro del Reino de España, gracias al carbón y a la siderurgia.
A lo largo del siglo XX, el país ye sede de delles revueltes obreres, destacando sobremanera la Revolución d'Octubre de 1934. ¿Sabíais que el reino Astura anguaño recibe el nombre de Esla, aunque de algunas personas apunten que el río al que se referían los romanos yera el Sella que ñaz cerca del Esla? ¿Sabíais que los territorios astures defendiéronse de la invasión islámica iniciada sobre el 711 alrededor del 718, provocando el nacimiento del reino de Asturias con Pelayo 718-737 como primer rey asturiano? ¿Cómo se llamaban las poblaciones fortificadas de los Astures? ¿Qué ciudades fueron capital del reino de Asturias? ¿A qué monarca defendían los asturianos en el levantamiento entre los franceses? ¿Qué ye el Consejo Soberano de Asturias y Lleón? Les respuestas a estes entrugues pues atopalas nesti vídeo y en el anterior, en el que falábamos sobre un acontecimiento perimportante para la soberanía asturiana, una fecha que marcaría la nuestra historia, el 25 de mayo de 1808.